Alcaldesa en Capital. Oportunidades y riesgos. Capital Sistema de Comunicación Pública de Bogotá ha comenzado a transmitir los jueves a las 7 de la noche el programa Calle a Calle, producido por la Alcaldía Mayor con la participación directa de la alcaldesa de la ciudad. Capital se rige por las normas de las empresas industriales y comerciales del Estado. Conforme a las normas vigentes, Capital puede celebrar contratos interadministrativos con otras entidades. En este caso, la alcaldía le contrató a Capital la producción, realización, edición, postproducción y emisión de Calle a Calle, desde este mes hasta el último jueves de diciembre próximo. ¿Cuál es la naturaleza de ese contrato? ¿Qué implica en términos de la relación de la alcaldía con este medio público? ¿Y cuáles son las oportunidades y cuáles son los riesgos? Son algunas de las inquietudes que motivaron al defensor de audiencias a conversar con sus invitados el día de hoy. Mi primer invitado hoy es Gerson Parra Ramírez. Él es el director operativo del canal. Para explicarlo de una manera sencilla, es como el segundo a bordo después de la gerente aquí en Capital. Gerson, gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio. El propósito de conversar, Gerson, contigo es que nos expliques a la audiencia y a mí, en mi calidad de defensor, cuál es el sentido que tiene ese programa que ha empezado a emitir Capital con la alcaldesa. Desde el punto de vista jurídico, esta es un producto, es una prestación de servicio en el que se cobra la producción, la realización propiamente dicha, el recurso humano que se invierte en esta producción y la emisión del espacio. Eso desde el punto de vista jurídico. Por supuesto, desde el punto de vista editorial y la programación, pues es un espacio institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Así se lo hacemos saber a la audiencia, a la entrada y a la salida hay una cortinilla full pantalla que lo informa así. Y que por supuesto pues cumple con unas intenciones de comunicación de la alcaldía, de la alcaldesa, en cada uno de los programas. ¿Cuántos capítulos contrató la alcaldía con Capital? Y eso, estamos hablando de cuánta plata, Gerson. Desde el punto de vista financiero, económico y comercial, es un programa que se cobra capítulo a capítulo, que tiene algunas variaciones dependiendo de los recursos técnicos que se alquilen, ¿no? Aunque hay unos equipos básicos que se alquilan para la producción de este programa, que es un programa en vivo. Tiene un costo aproximado de 12 millones de pesos por programa, aproximadamente, incluyendo el espacio, el cobro del espacio y la producción. Ese costo está ya incluido ahí. El alquiler del espacio, de la frecuencia, pues, más toda la producción y el talento humano bajo la dirección editorial, supongo que la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía. Es correcto, el control editorial absoluto es de la Alcaldía Mayor. Por supuesto, Capital participa en recomendaciones estéticas, quizás de tratamientos, cuando damos nuestra voz, pero la decisión final y todos los temas que se tratan día a día, los invitados, el lugar donde van a estar, todo es decidido por la Alcaldía Mayor. Nosotros estamos ahí como prestadores del servicio, apoyando en donde sea preciso, en donde nuestro cliente, en este caso la Alcaldía Mayor, lo considere útil. Yo he hecho esta invitación a conversar sobre el tema contigo y con dos invitados más que vienen más adelante, básicamente por una consideración de orden más político, porque esto tiene una enorme sensibilidad política, y es que tanto esto puede abrir las compuertas para que de una manera sistemática se puedan ir ampliando espacios para que la administración de la alcaldesa coopte el canal y lo ponga al servicio de sus propósitos de gobierno o incluso de propósitos políticos o electorales futuros de la alcaldesa. ¿Hay algunas cláusulas o algo que les permita a ustedes prender alarmas y decir, un momentico, se les está yendo la mano? ¿O eso por ahí eso no funciona en un canal público como este? Yo, por supuesto, hablo de la experiencia de Capital, no podría hablar de lo que sucede en otros canales públicos regionales, y en este caso yo puedo decir que no está en ningún caso en riesgo, no existe esa posibilidad. Aquí estamos prestando un servicio, en este caso,
que responde a los intereses de la alcaldía de este espacio específicamente, pero el resto de nuestra programación podemos dar fe que existe una autonomía y una independencia editorial absoluta en los espacios que nos pertenecen, en los que editorialmente editorial y misionalmente son nuestros. Creo que no le hace daño a la autonomía o a la independencia de un medio de comunicación ubicar este tipo de espacios en su parrilla. Y ya cuando estamos hablando de un canal local, de un canal regional como Bogotá, pues que el gobernante o una entidad, digamos, no es el caso de Capital en este momento, pero digamos el consejo u otra entidad que pudiera tener un espacio, no le hace daño a la independencia siempre y cuando la audiencia sepa que ese programa es un programa institucional y que le quede claro a la audiencia y que el canal lo comunique de manera clara. Cuando empieza a hacer daño es cuando empiezan a filtrarse, en mi opinión, ese tipo de indicaciones editoriales y para la audiencia no es claro, ¿no? Yo creo que si el medio es lo suficientemente transparente en decir este o aquel espacio tiene detrás este control editorial, la audiencia, como lo sabemos, pues no es boba ni nada por el estilo. La audiencia tiene criterio y sabe en qué momento un mensaje tiene una intencionalidad específica. En Capital puedo decir que en la ubicación de estos espacios, estamos hablando del espacio de la alcaldesa, pero podría ser el del Senado, de la Cámara, que llega por obligación, se emite por reglamentación. Eso no de ninguna manera afecta estructuralmente la independencia y la autonomía del medio público de Bogotá. Gerson, muchas gracias por haber estado con nosotros, director operativo de Capital. Ustedes no se muevan, porque después vamos a tener a un experto en derecho constitucional dándole una mirada a esto desde el punto de vista del derecho y de la Constitución, y después más adelante un especialista en comunicación política para analizar el primer capítulo que fue emitido aquí en Capital. Gerson, gracias por estar con nosotros. Carlos, a ti gracias por la invitación. ¿Supera la prueba este programa desde el punto de vista constitucional? La respuesta nos la dará en un momento Germán Lozano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Germán Lozano es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia. Profesor, gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. A usted le mandamos, profesor, la copia del primer capítulo del programa de la alcaldesa para que lo mirara, lo analizara desde la perspectiva constitucional. Porque entiendo que hay un artículo, si no estoy mal, el 209 de la Constitución, que dice que uno de los principios de la administración pública es hacer lo que la Constitución llama publicidad de los actos oficiales. Explíquenos rápidamente eso qué significa. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad en su situación de estatus preferente frente al ciudadano siempre debe actuar de una manera rigurosa. Es decir, transparente, limpia, sin sobresaltos, sin sorpresas, de una manera pública, es decir, que se conozcan sus decisiones, sus programas, sus proyectos, de manera eficiente y eficaz, que esto, digamos, que llegue a los fines que se prometió cumplir en sus diferentes actividades misionales. Todos los actos escritos se deben publicar en diferentes sistemas, en diarios, en los sistemas de información. Es decir, prácticamente no puede haber ninguna actuación oculta, salvo excepcionalmente algunos casos muy reservados. De resto todo, la forma como se gastan la plata, los contratos, en qué invierten, en qué no. Todo ese tipo de actuaciones deben ser de público conocimiento y eso es lo que se conoce como publicidad. Ahora, con base en esta explicación, en ese gen de lo que es la publicidad desde el punto de vista constitucional, usted que ya vio ese primer capítulo, es el elemento de juicio que tenemos de momento, usted que ya vio ese primer capítulo, ¿qué reflexiones se ha hecho, profesor? Bueno, pues fíjate que me llamó mucho la atención por lo siguiente, porque claro, está la alcaldesa, está acompañada de una entrevistadora
pero parece que es como un panel de 2 entrevistadoras porque finalmente llegan otras personas de las localidades a preguntar por los problemas, a contar un poco lo que está haciendo Bogotá, los desafíos, los retos. No creo que sea un espacio institucional ni un mensaje cívico, que son unas reglas específicas que trae la ley de televisión para esto. Sabemos que el servicio público de televisión es un servicio público regulado por el Estado, con una comisión de regulación, con una serie de normas que al final del día lo que buscan es garantizar que no exista monopolios, que exista objetividad, que sea un sistema bien administrado para sus fines constitucionales. Entonces, bajo esa perspectiva me surgió esa duda. Aquí es una rendición de cuentas, porque fíjate que el programa inicia, pero no hace una introducción sobre para qué se quiere ese programa, ¿sí? Entonces, ¿es una rendición de cuentas? No lo sé. Es una especie de control social, porque los ciudadanos preguntan, entonces uno podría decir, bueno, es un espacio en virtud del cual los ciudadanos preguntan y la administración está obligada a contestar. Parecería que no, porque la dirección va directamente por la alcaldesa. Pensé también yo en el tema de las consecuencias de esto, por ejemplo, en el estatuto de la oposición, ¿cierto? Recordemos que desde el año 2018 se establece un estatuto de la oposición política, donde los diferentes partidos que no estén con el gobierno tienen acceso a la televisión y a los mecanismos de información. Entonces yo decía, bueno, ¿será que este programa puede ser que tendrá una réplica? Por ejemplo, podría tener una opinión distinta de los partidos de la oposición que ahora no estén de acuerdo con lo que está planteando la alcaldesa. Ya si es con otros fines más objetivos, de decir que estamos haciendo las cosas bien, cuando van mal, hay problemas. Por ejemplo, cuando todo se fundamenta en opiniones y en expresiones, se trata con la idea de generar nuevos caudillismos, entonces el líder que quiere pues seguir sumando seguidores con fines ya personales, también me parece que no es la idea. Entonces claro, a uno le genera como muchas, desde el punto de vista constitucional, muchas inquietudes. Usted decía que hay dos frentes. Puede ser que desde el punto de vista del derecho de la oposición a contrarréplica, en algún momento dado se puedan generar peticiones desde los sectores de la oposición en ese sentido. Y por el otro, que pudiera ser un espacio que sea más proclive o más estimulante del control social ciudadano directo, tipo figura como cabildo abierto. Claro que sí, porque finalmente el control social es el uso de diferentes instrumentos, mecanismos para ejercer un control a las políticas públicas y a la gestión administrativa. Entonces, las preguntas, digamos, no venían tanto como a pedir un informe de un avance, una evolución, sino más como así lo entendí yo, y es plenamente subjetivo por supuesto, a cómo los ciudadanos entendían los programas que venía desarrollando la alcaldía y cómo se ofrecían otros que están en construcción. Entonces, posiblemente ahí creo que en estas reflexiones que tuve, tal vez esta idea se alejaría un poco más de lo que estábamos mencionando. Ahora, en todo caso, también recordemos que hay una ley y unos manuales y unos mecanismos de rendición de cuentas. Ahora, finalmente, los funcionarios públicos siempre deben estar rindiendo información pública de todas las cosas que hacen. Entonces, el tema es hasta dónde o cómo la televisión debe participar para que eso se entienda en esa lectura y no se utilice para otros fines. Fíjate, por ejemplo, en el tema de la regulación de espacio institucional y de mensaje cívico, la legislación prohíbe que salga el funcionario. Entonces, por ejemplo, usted va a hacer un mensaje de alguna entidad contra la violencia o a favor de los niños, pues sale el bienestar familiar diciendo lo importante de los niños, del programa, etcétera, pero no sale una persona diciendo yo hice, yo haré, yo fui. Entonces creo que es muy bueno la conversación contigo, porque surgen al final muchas dudas desde el punto de vista constitucional. Muchísimas gracias, profesor, por estar hoy con nosotros. Muy amable. Listo, Carlos. Muchísimas gracias a ti y aquí bienvenido para cuando se requiera hablar de esos temas. Muchas gracias. Por supuesto, hay otras dimensiones desde las cuales podemos analizar la naturaleza y el alcance del programa Calle a Calle, producido por la Alcaldía de Bogotá y con la participación directa de la alcaldesa. Como veremos, es muy importante aproximarnos al tema desde la perspectiva de la comunicación política y la comunicación pública, dos conceptos a partir de los cuales se establece la conversación del defensor con su tercer invitado. Nuestro invitado especial de hoy es Néstor Julián Restrepo.
Él es director de la Maestría de Comunicación Política de la Universidad EAFIT de Medellín. Néstor, gracias por estar con nosotros. Carlos Alberto, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y estoy presto a resolver las dudas que tengan sobre la comunicación política. Un tema apasionante ahora en Colombia, muy vigente. ¿Cuál fue tu primera reacción al ver ese capítulo número 1 del programa de la alcaldesa? Mira, Carlos, desde hace varios años en Colombia se está empezando a ver el mismo programa, el mismo tipo de programa donde el gobernante busca su propio talk show, su programa, donde entrevista a la gente y donde lo que busca es legitimarse, o sea, volvimos a un lugar común. Yo esperaba que la alcaldesa, por su forma de ser, su elocuencia, fuera diferente en este aspecto, pero creo que estamos cayendo en las administraciones públicas, están cayendo en el lugar común, donde lo que se hace es montar un escenario, una teatralidad donde el gobernante se sienta a hablar sobre un tema en el territorio determinado, pero solo hablar lo positivo, solo hablarlo de lo que está haciendo y es como el afán de mostrar qué estoy haciendo, cuando realmente la comunicación de gobierno se debería mostrar por sí sola. Me explico. Un buen gobernante es aquel donde la comunicación de gobierno simplemente funciona a partir de lo que prometo, lo cumplo. Néstor, cuando hablas de teatralidad y de talk show, de una puesta en escena, ¿quisieras referirnos a algunos elementos de tipo visual o quizá también de lenguaje que expliquen esos conceptos? Sí, claro. Mira, lo primero es la alta personalización de la política en un concepto donde Claudia López es simplemente la administradora. En este caso Claudia López, pero lo hacen todos los gobernantes, ¿vale? El gobernante simplemente es el conductor del bus o de lo que llamaríamos en la administración pública como tal. Pero aquí en este caso todo el enfoque, todo el encuadre es hacia la persona, como si la persona fuera la que está haciendo todo y no hay detrás una administración. Es esa persona la encargada de solucionarle la vida a la gente. Lo primero, una alta personalización. Lo segundo es mostrar cómo hay un afán por mostrar, y ahorita lo dije, un afán por mostrar todo lo que estoy haciendo, todo lo que ese político está haciendo, sin mirar que hay detrás unas secretarías, un mismo consejo, toda una cantidad de un aparataje que se llamaría el Estado, que estaría cumpliendo la labor. Ahí se muestra a la persona. Y también en el discurso, entonces el discurso aparece el ciudadano agradeciéndole, de hecho te hago un ejemplo, un spot que me acuerdo mucho de Aló Presidente de Chávez, donde una persona le agradecía a Chávez porque le había regalado una casa, y le decía primero Dios y después mi comandante, ese era el eslogan, y al ver el programa también hubo algo así, o sea, primero le dio la señora gracias a Dios y luego a Claudia López por la ayuda que le había brindado en esta, para, pues como esas prebendas para solucionar los problemas por la cuarentena. Es algo muy parecido, entonces es lo que muestra ahí, lo que se ve en la teatralidad es como si el gobernante es el que le está dando a la persona, pero realmente no debe ser así. Lo que debe haber es la institucionalidad, debe cumplir la función de generarle bienestar a los ciudadanos. Néstor, el hecho de que el programa tenga un nombre, como todos los programas de la televisión en cualquier parte del mundo, que se llama De Calle a Calle, ese hecho, esa denominación en sí misma, ¿qué te indica a ti? De hecho, el título del programa me parece muy bueno, y eso es lo que llamaríamos comunicación pública, de calle a calle, es porque la comunicación pública, que es muy diferente a la comunicación política, la comunicación pública es cuando el ciudadano hace parte de la construcción de lo público, el gobernante hace parte de la construcción de lo público, y a la vez todos participan y se construye una comunicación donde se busca solucionar problemas. En este caso, yo aconsejaría un programa donde los ciudadanos, por ejemplo, con esa misma señora y su historia de vida, que es muy bella, que una señora con tantos problemas en su familia y todo, y sin embargo acoge a otras
personas con problemas como la drogadicción y todo eso. Hay una historia y un relato bastante bello que le puede servir a todos los ciudadanos de Colombia y que puede mostrar cómo una política pública puede impactar y no necesariamente tiene que aparecer el gobernante a plantear qué está haciendo él. El hecho de que el programa tenga una presentadora, que en este caso es una mujer, es una afrocolombiana, ¿eso tiene algún significado desde el punto de vista de esto que tú llamas teatralidad? Yo creo que están buscando la inclusión y están buscando como mostrar detalles que deberían de pasar desapercibidos. O sea, yo creo que lo que debería estar marcado ahí es un programa donde todo el mundo se vea representado, donde todos los ciudadanos realmente sí participen activamente de la construcción de un gobierno. Sería más interesante caminar realmente la ciudad, como el programa, como su título lo dice, caminar la ciudad, hablar con la gente, escuchar personas que estén en oposición a lo que la propuesta de la alcaldesa. Ese sería un programa mucho más abierto y más de comunicación pública que la propuesta que hay. Ojo, hay algo importante y es que es una propuesta, es interesante, es valiosa. Lo que pasa es que siento que quienes producen o quienes están detrás del gobernante se preocupan mucho más por la imagen del propio gobernante y no por toda la construcción que debe haber para legitimar su propio gobierno, que es diferente. Pero entonces viene el otro modelo, que es el de un auditorio, tipo los programas que hacía Uribe o los programas que hacía Chávez, con un poco de gente. Uy, Juan Manuel Santos también lo alcanzó a hacer en algún momento. No sé si otros alcaldes también lo han hecho en Colombia, u otros gobernadores. Entonces, como una especie de cabildos o de encuentros donde ellos preguntan, incluso les reclaman y piden y ellos anotan con el secretario y le dan las respuestas y demás. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre este que es como aséptico de pueblo, como limpio de pueblo, y este otro modelo? Yo creo que en esencia está la construcción mimética del escenario. O sea, vos lo acabaste de decir, en uno cuando está así la alcaldesa, yo creo que ahí todo el foco está en este caso la alcaldesa o el gobernante, mostrando y parece que estuvieran como en campaña. Eso es lo que denominamos en comunicación política campaña permanente. O sea, cuando uno escucha su discurso, eso parece como si estuvieran otra vez en campaña. O sea, es proponiendo, es dando pautas sobre cosas que piensan hacer, pero que realmente, y sin disenso, sin alguien que les contradiga eso, o sin opositores, sin nada. O sea, simplemente es un discurso, un monólogo donde pueden expresar libremente su propuesta de campaña, llamémoslo así. Mientras que en el otro escenario es el gran meeting, es la gran plaza pública, y donde el espectáculo está en saber decir y emocionar a unos electores, saber proporcionar una cantidad de ideas o de ideologías, si se quiere ver así, con el caso del uribismo o el caso del chavismo, que es muy parecido. Y en América Latina es muy común ese lado del meeting. El nuevo es lo que estamos viendo ahorita, de ese escenario pequeño, de ese escenario donde el político tiene todo a sus anchas para poder expresar sus ideas y hacer su campaña permanente, que es diferente. Pero ambas al final, Carlos, van hacia el mismo lado. O sea, van y persuaden y se muestran como una alta personalización. Es el político quien te va a resolver la vida y te va a resolver todo. En ambos casos se rompe el esquema institucional donde por ejemplo, hay una conexión directa entre el ciudadano y el gobernante sin pasar por las instituciones del Estado. O sea, para que un concejal, para que una asamblea, para que un edil, para que un representante a la Cámara, si literalmente el gobernante le está prometiendo al ciudadano y el ciudadano espera del gobernante, de la persona, ni siquiera de la institución como tal. Néstor, yo tengo otras inquietudes, pero debo hacer una pausa. Regreso contigo en un momento. Néstor, Julián,
el hecho de que este programa aparezca en un canal regional, en momentos en los cuales hay un debate nacional también por un programa diario que tiene el presidente de la República, con el pretexto de la pandemia del COVID-19, eso puede llegar a tener alguna relación, es decir, si puede ser que haya sido motivado por un modelo de competición, de posicionamiento de imagen pública de la alcaldesa frente al presidente de la República. Yo no me atrevería a decir, Carlos, si sería una competencia. Yo sé que hay una cierta teatralidad que ha minado, por así decir, la forma de hacer la política en Colombia desde hace rato. Entonces, de hecho, a mí me podrían refutar en estos momentos los asesores de campañas y de comunicación política, decir, pues el gobernante tiene derecho a decir qué está haciendo. Sí, tiene derecho a decirlo, pero también nosotros también tienen derecho a expresar en ese mismo programa si están de acuerdo o no, o si lo que él está planteando está acorde con lo que necesita el territorio. El caso de Ciudad Bolívar, que estábamos viendo el programa, las propuestas tal vez que Claudia López está expresando ahí, no sabemos si son realmente las necesidades que tiene el territorio, porque no nos lo contaron. No hubo personas que llegan a decir, mire, realmente el problema aquí es la inseguridad o es el desempleo. No, simplemente nos contaron una cantidad de propuestas o ideas que tiene la alcaldesa para desarrollar allá, y se vuelve como si fuera todo perfecto y aísla, se vuelve como una burbuja aislando de la realidad. El asunto es que el canal no debería estar para eso, al servicio de eso. El canal debería estar al servicio del interés público, donde fluya la información y la comunicación de todos los sectores. Para mí, puede ser muy rígido lo que planteo, no debería estar el gobernante, debería estar la representación de la institucionalidad. O sea, si hay un problema de salud en el territorio, quien debería estar es la Secretaría de Salud y no el alcalde o la alcaldesa. Pero también deberían estar entidades, administraciones privadas, debería estar las juntas administradoras locales. O sea, un programa, entonces ustedes dirán, bueno, desde la producción yo como hago un programa para todo el mundo. Pues la solución es ir a hacer el programa con narraciones del barrio, con narraciones del territorio, con expresiones de cada uno. Los colombianos somos muy diversos en la forma de expresarnos, y en Bogotá sí que hay diversidad. Encontrar todas esas diversidades y mostrar tanto las necesidades como los desarrollos que ha hecho el gobierno, impactarlo, se pueden hacer sin necesidad de poner al gobernante como el centro y el eje de todo, como si fuera el juez que fuera a determinar cómo se hacen las cosas. Creo que el problema está ahí. O sea, te aproximas más a un modelo plebiscitario, en el sentido de que haya mucha más gente participando según los temas, los asuntos específicos que se quieran tratar, con un representante de la administración pública que tenga que ver directamente con el tema, y no todo centrado en la figura del gobernante, de la alcaldesa o del alcalde de turno. Sí, eso se soluciona, eso tiene un nombre muy directo, se llama campaña permanente. Eso es personalización de la política. Cuando literalmente un canal público como este debe representar a la administración, no a una persona. Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia en estos momentos. Que la administración del ciudadano la delegó y dependemos de personas. Cuando el Estado lo representan son instituciones, no personas. Las personas se pueden ir cambiando, entran y salen. Las personas están ahí para cumplir las normas o el trabajo o la labor que se les imponga, que es diferente. Néstor Julián, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Defensoría de Audiencias de Capital. Quizá nos volvamos a encontrar pronto para seguir conversando de estos temas que tienen que ver con el interés público y el rol y la visión de un canal como este, Capital. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Carlos Alberto, muchísimas gracias por invitarme y estoy atento a tus invitaciones. Muchas gracias. Si ustedes, televidentes, tienen preguntas, comentarios, sugerencias para Audiencias Capital, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. Nos vemos el próximo viernes.